Dicen que el silencio es paz, pero no es verdad. Hay silencios que son ruidosos, que gritan desde dentro, que no te dejan dormir. Hay momentos en los que todo parece calmo por fuera, pero adentro el corazón late como si corriera de algo que no puede nombrar. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa presión inexplicable, ese peso invisible, ese susurro constante que te dice que algo no está bien, aunque lo tengas todo. Ese es el ruido mental, el verdadero enemigo. Pero también hay un antídoto, un conocimiento antiguo que no se vende en farmacias ni se encuentra en las redes sociales de autoayuda. Un secreto que no se grita, sino que se practica y está más vivo que nunca. Si estás aquí, no es casualidad. Estás buscando algo más profundo y lo vas a encontrar. Te invito a quedarte, a suscribirte si este tipo de contenido resuena contigo y sobre todo a ser parte activa de esta conversación. La filosofía no es para los libros polvorientos, es para la vida. Así que comenta abajo esta frase estoica que encierra la esencia de todo lo que vamos a explorar. La tranquilidad viene cuando dejas de intentar controlar lo que no te pertenece. Dime qué significa para ti. Quiero leerte. Vamos a construir juntos este espacio donde la sabiduría antigua se convierte en libertad presente. Aquí comienza un viaje, y no hacia afuera, sino hacia el único lugar donde realmente importa conquistar la calma, dentro de ti. Primer secreto: no reprimas tu emoción, conviértela en virtud. Durante siglos se ha malinterpretado al estoicismo como una filosofía fría, una doctrina de piedra que exige eliminar toda emoción. Nada más lejos de la verdad. El verdadero estoico no huye de lo que siente, lo siente con profundidad y lo moldea, como un herrero que golpea el hierro ardiente hasta darle forma. Los estoicos sabían que las pasiones desenfrenadas, la ira, el miedo, la tristeza obsesiva, la euforia sin sentido, eran tempestades internas que arrastraban la razón y robaban la serenidad. Pero no las condenaban por existir, sino por dominar. El secreto está en una palabra casi olvidada hoy, eupateia, que significa buena emoción. Una emoción equilibrada, nacida de un juicio correcto, no de un impulso ciego. No es la ausencia de sentir, sino el arte de sentir bien. Séneca, uno de los más agudos intérpretes del alma humana, escribió que no debemos extirpar las emociones como si fueran tumores, sino guiarlas como si fueran caballos salvajes. La ira, por ejemplo, cuando se controla y se eleva, se transforma en coraje. El miedo, cuando se observa sin juicio, puede convertirse en prudencia. La tristeza, cuando se comprende, revela compasión. No se trata de suprimir, sino de transmutar. Y eso es lo que el mundo moderno no ha aprendido aún. Porque aquí, en esta época de extremos emocionales, lo común es o dejarse arrastrar por la emoción como una marioneta, o anestesiarse para no sentir nada. Ambas cosas son formas de esclavitud. Lo raro, lo revolucionario, es tener emociones que sirvan al alma en vez de gobernarla. Epicteto decía que la clave no es evitar que te pase algo, sino aprender a responder con excelencia a lo que te pasa. Eso incluye lo emocional. Nadie escapa al dolor, ni siquiera el sabio. Pero el sabio convierte ese dolor en fuerza serena. No es que no duela perder a alguien, es que sabes mirar ese dolor sin que te destruya. No es que no sientas frustración, es que sabes cómo no dejar que te contamine el juicio. El secreto de la paz mental no es insensibilidad, es inteligencia emocional en su forma más alta, y no la que venden los libros de autoayuda. Es una inteligencia que nace de conocerte profundamente, de observarte sin mentiras, y de asumir el control no sobre lo que sientes, sino sobre el significado que le das. Marco Aurelio, ese emperador que escribió para no volverse loco entre la sangre de las batallas y las traiciones del Senado, dejó escrito algo que no se cita lo suficiente. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. No dijo que el alma debía ser gris. Dijo que tú eliges su color, y eso es un acto de responsabilidad radical. Si estás triste, puedes hundirte o puedes volver esa tristeza contemplativa. Si estás furioso, puedes destruir
o puedes proteger. Las emociones no son enemigas, son señales. El secreto es escucharlas sin entregarte a ellas. Hacerlas pasar por el filtro de la razón, como los alquimistas pasaban los metales por fuego para convertirlos en oro. Esa alquimia emocional es lo que los estoicos llamaban virtud. No un concepto moralista, sino una fuerza que nace de actuar con sabiduría, justicia, templanza y coraje, incluso cuando todo dentro de ti quiere gritar o rendirse. Y eso es lo que da paz. Porque en vez de estar a merced de tus estados de ánimo, te conviertes en arquitecto de tu mundo interior. Nadie puede arrebatarte eso. No importa qué tan oscuro esté el cielo afuera, si tú sabes encender tu propia luz. La verdadera paz mental no es silencio emocional, es armonía. Es saber sentir sin que eso te gobierne. Es convertir cada emoción en una oportunidad de virtud. Y si puedes lograr eso, entonces ya no hay circunstancia que te saque del eje, porque llevas contigo algo más fuerte que cualquier golpe externo, la capacidad de sentir con profundidad, pero responder con grandeza. Esa es la raíz de una mente verdaderamente libre, y nadie te la puede dar, salvo tú. Segundo secreto: el ocio silencioso del sabio. La mente moderna está enferma de ocupación, de ruido, de una hiperactividad que no produce sabiduría, solo agotamiento. Hay una ansiedad disfrazada de productividad que carcome lentamente la posibilidad de paz. Porque lo que nadie se atreve a decir es que la paz mental necesita espacio, silencio, ocio. Pero no el ocio del entretenimiento constante ni del hedonismo superficial. El ocio estoico es otra cosa. Es un estado fértil del alma. Es el lugar donde uno se encuentra consigo mismo y empieza a ver el mundo con otros ojos. Los romanos lo llamaban otium, y lejos de ser pereza, era el tiempo más valioso, el que uno dedicaba a cultivar la mente, a dialogar con los clásicos, a pensar en lo eterno. Era, en palabras de Séneca, el tiempo en que el alma se ocupa de sí misma. Hoy se nos dice que si no estás haciendo algo útil, estás perdiendo el tiempo. Pero nadie te explica útil para quién. Útil para una máquina que te exprime. Útil para un sistema que mide tu valor en función de tu rendimiento. El resultado es que incluso en tus momentos libres sigues trabajando mentalmente. Sigues comparándote, midiendo, exigiéndote. Por eso no descansas, aunque duermas. Por eso no encuentras paz, aunque detengas el cuerpo. Porque la mente no sabe quedarse quieta. No ha sido entrenada para contemplar, solo para reaccionar. Los estoicos eran distintos. Ellos sabían que el alma necesita pausas para alinearse, que no basta con leer, hay que digerir. No basta con vivir, hay que entender lo vivido. Séneca defendía este tipo de ocio como una forma superior de existencia, una en la que el hombre no se dispersa, sino que se concentra, donde no corre detrás de estímulos, sino que se sienta en silencio a contemplar su naturaleza. Y ese silencio no es vacío, es presencia. Es donde uno puede preguntarse de verdad qué está haciendo con su vida, qué tipo de persona quiere ser, a qué valores se está aferrando. Preguntas que no caben en la prisa. Hay un momento en que el sabio se retira, no del mundo, sino del bullicio. No se aísla por misantropía, sino por limpieza interna. Es un retiro simbólico, un volver a casa. Marco Aurelio lo hacía incluso en campaña militar. Encontraba ratos para escribir en su cuaderno personal, lejos del poder, lejos del deber, para encontrarse consigo mismo, porque entendía que, si perdía ese contacto, todo lo demás era un disfraz. Un emperador que no puede estar solo con sus pensamientos está condenado a la esclavitud más sofisticada. La paradoja es que en ese ocio sin estímulos, la mente empieza a ver con más claridad. Empieza a ordenarse, a limpiar lo innecesario. Descubres que muchas de las preocupaciones que te quitan el sueño no eran tuyas, que mucho del deseo que te agita no es deseo verdadero, sino reflejo de otros.
y que la paz mental no requiere tanto trabajo como creías, sino menos distracción, menos obligación falsa, menos deberías. La paz llega como llega el agua a un estanque cuando deja de ser agitada. Este secreto no se aprende en la escuela ni en los libros técnicos. Se aprende al detenerte, al no tener miedo del vacío, al aceptar que no eres una máquina, que eres un ser pensante, sintiente, capaz de estar en calma sin necesidad de estímulos, que el ocio no es huida sino medicina, que el silencio no es pérdida de tiempo, sino el laboratorio donde se construye la lucidez. Y cuando eso sucede, cuando puedes sentarte contigo mismo y no sentir urgencia, has tocado una libertad que la mayoría desconoce. Has descubierto el lujo más escaso del siglo XXI, una mente sin prisa, sin ruido, sin necesidad de escapar de sí misma. Y eso es sagrado. Tercer secreto: la estabilidad que nace del desprecio por la fortuna. Nadie puede vivir en paz si su alegría depende de lo que cambia. Ese es uno de los pilares más incómodos del estoicismo, una verdad que duele cuando la escuchas por primera vez, pero que libera cuando la entiendes de verdad. En un mundo que valora lo efímero, el aplauso, la fortuna, el ascenso, la validación externa, los estoicos caminaban en sentido contrario, no porque despreciaran los bienes materiales como tales, sino porque sabían que lo que te da el mundo te lo puede quitar. Y si tu bienestar está atado a eso, estás condenado a una inestabilidad perpetua. Por eso, el tercer secreto de la paz mental no es evitar la fortuna, sino despreciarla con inteligencia. Tenerla, sí, pero sin apego. Usarla, pero nunca necesitarla. Séneca, que fue uno de los hombres más ricos de su época, lo explicó con una claridad que corta como cuchillo. Dijo que las riquezas son como el agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia de quien lo tuvo todo. Y supo soltarlo, porque entendió que la libertad no está en acumular, sino en poder prescindir. Que la verdadera estabilidad no se encuentra en los balances bancarios, sino en una voluntad que no depende del azar. Nada es estable que pueda ser arrebatado, escribió. Lo único seguro es lo que el alma ha hecho suyo. Esa frase, ignorada por la mayoría, encierra una verdad que puede cambiar una vida entera. Lo único que de verdad tienes es aquello que no puede cambiar por fuera. Los estoicos no predicaban pobreza, sino dominio interior. Podías tener posesiones, pero no ser poseído por ellas. Podías recibir honores, pero no vivir esclavo del reconocimiento. La clave era simple y radical: ten lo que quieras, pero actúa como si pudieras perderlo en cualquier momento, sin quebrarte, no por frialdad, sino por perspectiva. Porque cuando ves las cosas desde lo alto de la razón, descubres que nada externo tiene el poder de darte lo que ya llevas dentro. Y entonces, sí, puedes vivir en calma, porque no estás a merced del mercado, ni del clima, ni de la suerte. Marco Aurelio lo expresó con la serenidad de quien gobierna imperios y al mismo tiempo sabe que no posee nada. Recuerda que todo lo que amas será destruido o transformado. Abraza esa realidad y serás libre. No lo decía con amargura, lo decía con fuerza. No era un llamado al desapego emocional, sino al desapego ilusorio, a dejar de poner tu alma en manos de lo que gira con el viento, a reconocer que si tu paz se tambalea cuando las cosas cambian, es porque no estaba bien cimentada. En ese desprecio racional por la fortuna no hay nihilismo, hay poder, porque solo cuando dejas de depender de lo volátil, puedes enraizarte en lo permanente, en tu carácter, en tu elección diaria de actuar con dignidad, en tu capacidad de pensar claro incluso en la pérdida. Esa es la estabilidad profunda, la que no se consigue con seguros ni contratos, sino con entrenamiento filosófico. Porque la vida te va a quitar cosas, te lo aseguro. Lo inesperado llegará, la salud fallará, la suerte cambiará, las relaciones mutarán. Y si todo eso te define,
te destruirás con cada pérdida. Pero si has aprendido a disfrutar sin aferrarte, a construir sin necesitar, a vivir sin depender, entonces no hay tormenta que pueda sacudirte de verdad. Puedes caer, sí, pero no te rompes, porque lo esencial, lo que eres, no está en lo que tienes, está en lo que has cultivado dentro. Y eso no lo puede tocar ni la fortuna ni el tiempo. Esa es la paz de quien camina por la vida ligero, pero firme, de quien no teme al cambio porque ha dejado de atarse a lo que cambia. Esa es la paz de los sabios, y está más cerca de lo que imaginas. Cuarto secreto: la autoexigencia como camino, no como castigo. Hay una idea que ha sido distorsionada, ensuciada por el ruido del perfeccionismo moderno y por la tiranía del rendimiento constante: la autoexigencia. Hoy se habla de ser compasivo contigo mismo, como si eso significara dejar de exigirte, como si el crecimiento personal fuera incompatible con la dureza sincera. Pero los estoicos lo veían de otro modo. No se exigían por ego ni por culpa, se exigían porque conocían su potencial, porque sabían que la paz no es un regalo sino una conquista diaria. El cuarto secreto de una mente en calma es exigirse sin violencia pero sin descanso, no por orgullo, sino por respeto a uno mismo. Epicteto no hablaba de amarse a uno mismo con dulzura complaciente, hablaba de honrarse con rigor. ¿Hasta cuándo vas a esperar, decía, para exigirte lo que mereces ser? No es un grito autoritario, es una llamada interior, porque sabes que puedes ser más sabio, más justo, más íntegro, y que cada día que postergas esa posibilidad, estás perdiendo una batalla contigo mismo. El sabio no es perfecto, pero se dirige sin tregua hacia su versión más noble. Y eso es lo que la mayoría olvida cuando confunde paz con comodidad. La paz real es hija del esfuerzo alineado con lo esencial, no de la pereza, no del conformismo. Marco Aurelio, que pudo haberse dejado llevar por los placeres de su cargo, escribió en la madrugada una y otra vez que debía levantarse aunque su cuerpo pidiera seguir durmiendo, no por obligación, sino porque entendía que cada día es una oportunidad para vivir como un verdadero ser humano. Él sabía que el alma se debilita cuando se rinde al mínimo placer y se fortalece cuando se entrena como un músculo invisible. No se trata de vivir en castigo, sino de asumir con lucidez que el alma necesita disciplina tanto como el cuerpo, que el placer sin dirección lleva a la dispersión y que, sin propósito firme, incluso los momentos de descanso se vuelven vacíos. La autoexigencia estoica no nace del miedo, nace del deseo de no desperdiciarte, de no dejarte llevar como una hoja por el viento, de tener un centro, una coherencia, un camino que no depende del humor del día. El sabio no espera sentirse motivado para actuar bien. Actúa bien porque eso es lo que debe hacer. Y en esa constancia encuentra una paz mucho más profunda que la de quien sigue sus emociones como brújula. Porque llega un momento en que la repetición de pequeños actos rectos moldea el alma hasta volverla sólida, hasta que ya no necesitas luchar contigo mismo porque te has convertido en alguien confiable, para ti. Y ese es el punto clave. Confiar. En ti no significa creer que todo saldrá bien. Significa saber que pase lo que pase, tú vas a responder con la mayor nobleza posible, que no te vas a traicionar, que no vas a actuar contra tus principios aunque el mundo te empuje. Esa confianza interna solo se construye exigiéndote, no para sufrir, sino para elevarte, no para parecer fuerte, sino para no depender de la aprobación ajena. Esa es la autoexigencia estoica. No una tortura interna, sino un llamado constante a la excelencia, una excelencia tranquila, estable, invisible, una que no grita, pero sostiene, una que te permite cerrar los ojos por la noche y decir, hoy no fui perfecto, pero fui digno. Y eso da paz, de la que no se compra, de la que no se pierde, de la que deja huella. Quinto secreto: amar el destino como un acto de rebelión. Existe una palabra en el corazón del estoicismo que ha sido malentendida durante siglos. Una palabra que no significa resignación,
ni derrota, ni pasividad, aunque así la hayan traducido muchos, amor fati, amar el destino. Pero amar el destino no es decir todo pasa por algo como consuelo, no es conformarse, es algo mucho más profundo y feroz. Es mirar lo que te sucede, incluso lo doloroso, incluso lo injusto, y decir, lo acepto, lo integro, lo transformo. Es un acto de poder, una rebelión silenciosa contra la victimización, porque cuando amas tu destino, incluso lo que no pediste, incluso lo que te rompió, estás diciendo, no voy a ser esclavo de lo que me pasa, voy a usarlo para forjar lo que soy. Los estoicos no eran ingenuos, no creían que el mundo fuera justo. Sabían que la vida es una mezcla de belleza y tragedia, de gracia y caos. Pero también sabían que en esa mezcla está la materia prima de la grandeza interior. El sabio no busca cambiar el pasado, no lo necesita. Lo toma como viene, con toda su aspereza, y lo convierte en parte de su historia. Séneca, que fue exiliado, traicionado y finalmente forzado al suicidio, escribió hasta sus últimos días con una serenidad que solo puede nacer de alguien que ha dejado de resistirse al curso de los acontecimientos. Él no hablaba desde la resignación, sino desde la conquista de sí mismo. Acepta todo lo que venga con serenidad, no como si fuera una carga, sino como si tú lo hubieras deseado. Esa es la esencia del amor fati. Desear lo que ha sucedido no porque sea placentero, sino porque sabes que en ello está tu camino, porque entiendes que sin eso no serías quien estás destinado a ser. Es fácil amar la vida cuando sonríe, pero el alma se define en cómo respondes cuando muerde, cuando pierdes a alguien, cuando se rompe una etapa, cuando te traicionan, cuando todo lo planeado se desmorona. Ahí es donde se mide la verdadera fuerza, y el estoico no se encoge ante eso, no pide que el mundo cambie, cambia él. Se adapta, se endurece donde hace falta, se ablanda donde es sabio, se vuelve más humano, no menos. Y en ese acto de adaptación nace la paz que no depende de que las cosas salgan como esperabas. Marco Aurelio lo vivió cada día como emperador. Gobernó durante guerras, plagas, muertes familiares. Su vida fue más tragedia que triunfo. Y sin embargo escribió, en sus noches solitarias, ama lo que te sucede, porque todo lo que sucede ha sido tejido para ti. No lo dijo como quien se rinde, lo dijo como quien decide encontrar sentido donde otros solo ven ruina, como quien no espera que la vida sea justa para vivir con integridad, porque al final eso es lo que importa. Vivir bien, incluso cuando todo va mal. Actuar con nobleza, incluso cuando nadie lo ve. Ser firme, incluso cuando la vida te empuja al abismo. Amar el destino no es no sufrir, es no dejar que el sufrimiento te vuelva pequeño. Es entender que lo que te toca vivir no es obstáculo, sino camino. Que lo que parecía un castigo puede volverse tu fuerza. Que las pérdidas no son solo finales, también son inicios ocultos. Y que cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar, encuentras una energía nueva, la de construir con lo que hay, sin esperar condiciones ideales. Esa energía es la que te vuelve libre. Libre para vivir con propósito, no con excusas. Libre para agradecer, incluso en medio del dolor. Libre para caminar con la frente en alto, incluso cuando el suelo tiembla. Porque quien ama su destino ya no le teme a nada. Y esa es la paz más indestructible de todas. Sexto secreto: el arte de la indiferencia activa. Existe una forma de libertad que no se menciona en discursos ni se enseña en escuelas. Es una libertad silenciosa, sin aplausos, que no necesita testigos. Es la libertad de quien ha aprendido a ser indiferente de verdad. Pero cuidado, no estamos hablando de frialdad, ni de indiferencia cínica, ni de desinterés vacío. La indiferencia estoica es un arte, y como todo arte profundo, exige maestría. Se trata de distinguir lo que merece tu energía de lo que solo te arrastra. Es elegir dónde enfocas tu atención, tu alma, tu fuego, porque la verdadera esclavitud no siempre viene de cadenas.
A veces viene de dar demasiada importancia a lo que no la tiene. Los estoicos hablaban de los indiferentes, con un matiz que la mayoría ha olvidado. No se referían a despreciar lo que no importa, sino a mirarlo con claridad. Salud, riqueza, fama, belleza, opinión pública. Todas esas cosas no son malas, pero no son el bien supremo, no son virtudes, no hacen buena a una persona. Solo son accesorios, condiciones, circunstancias que van y vienen. Y por eso el sabio no las odia, pero tampoco las necesita. Puede disfrutarlas, sí, pero si desaparecen, sigue siendo él. Porque su identidad no está construida sobre lo externo, está forjada en el núcleo de su carácter. Epicteto fue esclavo, y desde esa posición de aparente impotencia enseñó la libertad más radical. No insultes a los dioses deseando lo que no depende de ti, decía con firmeza, porque quien vive obsesionado con obtener lo que no controla, está condenado a la frustración constante. Pero hay más, quien vive pendiente de todo, de cada crítica, de cada mirada, de cada resultado, no está vivo. Está reaccionando, no está decidiendo, está siendo manejado. El secreto entonces no es no sentir nada, es no responder a todo, es entrenar el alma para no moverse por cada empujón externo, es dejar que muchas cosas pasen, sin llevárselas contigo. Marco Aurelio perfeccionó este principio durante sus años de gobierno. Imagínalo un instante, el hombre más poderoso del mundo y a la vez constantemente traicionado, juzgado, presionado, pero escribía, frente a cada estímulo tienes el poder de decir, esto no me concierne. ¿Te das cuenta del poder que eso encierra? Poder ver el caos, el drama, el ruido, y no engancharte. Poder ver la trampa del ego, la adicción al conflicto, la necesidad de tener razón y no ceder. No por debilidad, sino por visión, porque sabes que todo eso consume tu paz y tu paz es sagrada. No se negocia. La indiferencia activa no es pasividad, es acción selectiva. Es invertir tu alma solo en lo que nutre. Es callar cuando el ruido no merece tu voz. Es retirarte de ciertas batallas no por miedo, sino por claridad. Es dejar ir sin resentimiento. Es no buscar ser entendido por todos, porque sabes que el entendimiento propio es suficiente. Es no entrar en discusiones vacías, porque tu energía no está en oferta. Y cuando logras eso, cuando puedes decir con sinceridad, esto no me toca y seguir caminando, entonces experimentas algo raro y precioso, ligereza. No esa ligereza superficial de ignorar los problemas, sino la que viene de no cargar con lo que no es tuyo. No hay paz mental sin esa selección consciente, porque cada cosa a la que le das tu atención, le das un pedazo de tu alma, y si no aprendes a filtrar, te vacías sin darte cuenta. La indiferencia activa es ese filtro, es una forma de respeto profundo hacia ti mismo. Es una afirmación silenciosa de que tu serenidad vale más que cualquier argumento ganado, cualquier reacción ajena, cualquier drama innecesario. No significa no participar en el mundo, significa no perderte en él. Y ese equilibrio es uno de los mayores signos de sabiduría, porque quien sabe ignorar lo trivial tiene espacio para lo esencial, y eso es lo que hace habitable la mente, lo que la convierte en un refugio, no en una tormenta. Esa es la calma de quien ha aprendido a mirar sin absorberlo todo, a vivir sin depender, a avanzar sin desviarse. Séptimo secreto: la premeditación del mal como escudo invisible. La mayoría de las personas busca la paz mental imaginando un futuro perfecto, limpio de obstáculos, donde todo sale según lo previsto. Pero eso no es paz, es una fantasía. Y toda fantasía, cuando choca con la realidad, se convierte en decepción. Los estoicos, en cambio, hacían algo que a primera vista suena oscuro. Se preparaban cada día para lo peor. No porque fueran pesimistas, sino porque sabían que solo quien contempla lo inevitable puede enfrentarlo sin romperse. La premeditación del mal, premeditatio malorum, era su armadura invisible, un ejercicio mental
con el que se anticipaban al dolor, no para sufrir por adelantado, sino para debilitar su poder antes de que llegara. Séneca hablaba de esto como un entrenamiento necesario del alma. Él, que vivió bajo la sombra de Nerón, sabía que la fortuna cambia en segundos. Por eso escribía en sus cartas: el que se ha preparado para todo soporta todo. Y no se refería solo a tragedias históricas. Hablaba también de los pequeños malestares cotidianos, un retraso inesperado, una traición menor, una crítica injusta, una enfermedad leve. La mente entrenada no se quiebra por esas cosas porque las ha ensayado antes, no como paranoia, sino como fortaleza interior. El alma se ensancha cuando ha recorrido mentalmente los escenarios más duros y aún así decide avanzar. Epicteto sugería algo radicalmente útil. Cada mañana, antes de salir al mundo, recuerda que te encontrarás con personas ingratas, groseras, egocéntricas, no para cerrarte emocionalmente, sino para no sorprenderte, porque el dolor más corrosivo es el que llega sin aviso. La mente moderna vive en shock constante porque espera que todo funcione como un reloj. Pero la realidad no es un reloj, es un río caótico. Y si no lo entiendes, cada tropiezo te desarma, cada no recibido te frustra, cada caída te hace dudar de ti mismo. Pero cuando integras la posibilidad de la pérdida, del rechazo, del fracaso, entonces empiezas a vivir con una calma nueva, la que viene de saber que lo malo no te define, porque ya estabas listo para él. Marco Aurelio también lo practicaba. Imagina al emperador más poderoso del mundo despertando y recordándose a sí mismo: hoy puedo morir. No como lamento, como recordatorio, porque saber que puedes perderlo, todo hace que valores más lo que tienes. Te quita arrogancia, te vuelve real, te conecta con lo esencial y sobre todo, te da perspectiva. Cuando el mal llega, y siempre llega, no te encuentra desprevenido. Te encuentra en posición, de pie, con el alma templada. Eso es lo que hace del estoico alguien inquebrantable. No la ausencia de miedo, sino la preparación para enfrentarlo con los ojos abiertos. La premeditación del mal no es esperar lo peor, es estar en paz aunque llegue, es saber que lo malo no tiene la última palabra, que el sufrimiento existe, pero tú decides si se convierte en destrucción o en transformación, que no todo está bajo tu control, pero tu respuesta sí, y esa respuesta se entrena cada día, cada vez que eliges ver la posibilidad de la pérdida y en vez de cerrarte, decides actuar con más claridad, con más templanza, con más coraje. Entonces, el miedo pierde poder, porque ya no te domina, solo te acompaña, y tú sigues caminando. Esa es la paz que nace de mirar de frente a lo temido, de ensayar lo doloroso sin entregarse al sufrimiento, de vivir sabiendo que todo puede cambiar en un instante y aún así mantener firme tu dirección. Esa es la paz estoica, y no se consigue esperando que nada malo pase. Se consigue volviéndote más grande que tus miedos, más sabio que tu ansiedad, más fuerte que tu imaginación. Solo entonces el alma descansa, no porque el mundo se volvió seguro, sino porque tú dejaste de depender de su seguridad. Y eso te hace invulnerable por dentro.